Estamos de vuelta en 360 para conversar con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Estamos en este debate mundial, además provocado por este último informe de los científicos sobre uso de suelos, sobre agricultura y alimentación sustentable. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Qué diagnóstico hay sobre cómo estamos haciendo las tareas en ese aspecto? Bueno, siempre podemos progresar. Chile tiene una agricultura muy fuerte, pujante, rentable, ¿no es cierto? Pero la tenemos que hacer cada día más sustentable, porque no solamente basta con producir alimentos, sino el cómo producimos alimentos es muy importante. Ahora, parto de una afirmación, ¿no es cierto?, que es el sector silvoagropecuario chileno es carbono neutral, y el sector silvoagropecuario chileno absorbe el 60% de lo que emite Chile. Chile emite 111.000 kilotoneladas de CO2 y el sector silvoagropecuario chileno absorbe el 60% de esas emisiones. Fundamentalmente que tenemos zonas de bosques, muy importante. Pues, es fundamental, ¿no es cierto? Tenemos que separar el sector forestal del sector agrícola, pero Chile tiene esta gran reserva natural que son estas 18 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas, ¿no es cierto?, que son muy importantes en la absorción, en la fijación de este CO2. Es un sumidero que evita que este CO2 se vaya a la atmósfera. Entonces, tenemos que, ¿cuál es la meta? Cuidar, preservar esta área silvestre protegida que tiene Chile, que es una gran reserva natural. Y en el tema del uso del suelo de la agricultura y de la ganadería, que es lo que se pone muy de relieve con el informe, ¿hay formas de hacer agricultura y ganadería más sustentable, más amigable con el tema del cambio climático? Bueno, por supuesto que sí. Siempre tenemos que ir adaptándonos a los cambios. El lema del Ministerio de Agricultura es tener una agricultura sostenible, productora de alimentos saludables, carbono neutral, que deje una profunda huella social. Es bien largo el lema. Es bien largo el lema, pero se adapta muy bien, Daniel, a lo que estamos discutiendo con el mundo científico, con el mundo universitario, con el sector privado, con el sector público, porque la verdad es que la COP ya ha tenido un tremendo resultado, que es haber provocado este debate, ¿no es cierto?, de cómo producir. Y lo que quiero decir es que tenemos que adaptar las prácticas culturales que hace la agricultura para tener el mejor efecto posible, ¿no es cierto?, y la mayor mitigación posible al cambio climático. Y tenemos que hacer, ¿no es cierto?, los cálculos bien hechos. Por ejemplo, usted, Daniel, ponía el caso de la ganadería. Chile, entre paréntesis, tiene 2,8 millones de cabezas de ganado. Uruguay tiene 14 millones, Paraguay tiene 14 millones de cabezas también, Argentina tiene 58 millones de cabezas de ganado, Brasil, para qué decir, tiene 240 millones de cabezas de ganado. La ganadería en Chile es chica, tuvo 4,2 millones de cabezas, hoy día tiene 2,8, queremos hacerla crecer, pero sí podemos producir carne sin afectar el cambio climático. ¿Cómo? Con un sistema de pastoreo natural, donde el manejo de la pradera es fundamental. Es cierto que el estiércol de un vacuno produce metano y emite CO2, pero también es cierto que tenemos 10.000 metros cuadrados de pradera que puede absorber 2 o 3 veces lo que emite en metano el estiércol de un vacuno. Entonces, el tema no es, Daniel, no producir más carne, es producir carne de una forma sustentable, y en Chile tenemos todas las condiciones para hacerlo, ya que la producción, ¿no es cierto?, de carne es en base a un pastoreo natural. Ministro, usted escuchaba a Maisa Rojas recién y ella nos decía que esta mega sequía que estamos enfrentando en Chile es la nueva normalidad, que nos tenemos que acostumbrar a que esta es la nueva realidad. ¿Cómo se enfrenta a una situación que hoy día es dramática, no solamente para muchos agricultores, para muchas comunidades que se están quedando derechamente sin agua, y donde ya esto no es sencillamente una mala temporada climática, sino que es una situación que es la nueva normalidad y que va a ir empeorando con los años? Bueno, Daniel, el cambio climático llegó y llegó para quedarse, y las consecuencias que tiene el cambio climático es tener un clima mucho más extremo. Cuando tenemos lluvias son mucho más concentradas, cuando tenemos sequías son mucho más prolongadas, y lo que estamos viviendo
viviendo este año, estamos en uno de los años más secos en los últimos 60 años. Estamos con un déficit de precipitaciones en 5 regiones de Chile, de Coquimbo al Maule, de un 70%, y eso es un tema muy importante, y vemos que es una consecuencia del cambio climático porque hemos tenido en los últimos 15 años mucho menores precipitaciones y una agricultura, una producción de alimentos más grande, producto de que hay más demanda por productos agrícolas. La FAO dice que el mundo va a demandar un 70% más de alimentos el año 2050, y esos alimentos va a haber que producirlos con menos agua y con menos suelo. ¿Puede producir más alimentos para una población que aumenta su consumo de calorías con menos agua? Chile tiene una gran oportunidad que tenemos que aprovecharla. Y tenemos que aprovecharla como haciendo una agricultura sustentable. Porque no solamente en el futuro va a ser producir alimentos, sino que va a ser producir alimentos respetando el medio ambiente, respetando a las personas, porque la producción de alimentos deja una huella del agua, deja una huella de carbono, y este país tiene que ir hacia esta producción sustentable, y tenemos todas las condiciones naturales, Daniel, para hacerlo, porque tenemos una cordillera de los Andes, tenemos un océano Pacífico, tenemos un desierto, tenemos una Antártida, ¿no es cierto?, que hace que este país tenga unas condiciones fito y zoosanitarias privilegiadas, además de un clima mediterráneo, ¿no es cierto?, muy particular, que es un tremendo activo para la producción de alimentos. Le pregunto, ¿tenemos o teníamos, porque tenemos cada vez menos agua, porque ese clima mediterráneo al parecer se está corriendo hacia el sur y ya no está tan claro que en la zona en la que estamos, ¿son ventajas de alguna manera que estamos perdiendo también por el cambio climático? Bueno, yo diría que el cambio climático está afectando a la producción de alimentos del mundo. Hay que ver cómo se sitúa Chile en ese contexto. Hay teorías distintas. Por un lado se dice que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, y por otro lado, ¿no es cierto?, la Universidad de Chile, un científico, Fernando Santibáñez, dice que Chile, al ser tan largo y tan delgado, los vientos del suroeste del Océano Pacífico y la corriente de Humboldt hacen una suerte de aire acondicionado, y eso mitiga el aumento de las temperaturas del país, por un lado. Entonces, ¿pero cuál es el desafío, Daniel? El desafío es que Chile tiene una buena noticia, es que tiene agua, salvo en sectores muy particulares del país, porque en Chile vierten hacia el mar 8.000 millones de metros cúbicos de agua todos los años. Entonces, ¿cuál es el desafío? Aprovechar esta cuenta de ahorro que tiene Chile de esta agua que vierte al mar, pero Chile también tiene una mala noticia, que tiene una infraestructura de riego muy precaria, porque no hemos hecho las inversiones que debimos haber hecho en los últimos 60, 70 años. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? ¿No es cierto? 3. 1, la construcción de embalses. Hemos priorizado 26 embalses que tiene una inversión de 6.000 millones de dólares. Infiltrar acuíferos. Chile tiene 104 cuencas, 1.500 ríos, donde podemos usar la técnica de infiltración de acuíferos. También tenemos que acelerar el proceso de tecnificar el riego de la agricultura. Solamente 1/3 del riego de Chile es tecnificado, y también, como me dijo una señora en Coquimbo la semana pasada, tenemos que mirar al mar, porque regiones como Coquimbo, regiones como Valparaíso, ¿no es cierto?, tienen que ocupar la técnica de desalar el agua, dado a que el costo de la energía es mucho más bajo, y la técnica de desalar el agua y la tecnología ha mejorado mucho, además de un mejoramiento genético que haga las plantas mucho más eficientes en el recurso hídrico. Ministro Antonio Walker, gracias por habernos acompañado hoy en 360. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Vamos a la pausa, a la vuelta. Ciudadanas y ciudadanos para conversar sobre la contingencia política en 360. Llegó